Ahí estamos. Y a compartir la pantalla. Bien. ¿Ahí están viendo todos? Sí, ¿Se ve profe. bien? Sí. ¿Se ve bien, chicos? ¿Me escuchan? Sí, sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Bueno, chicos, bienvenidos a esta nueva clase. Ya puse a grabar, así después les paso el material tanto del Power como la clase grabada. Y lo que vamos a comenzar a ver en el día de hoy es aparato digestivo, ¿sí? Aparato digestivo lo vamos a dividir en una primera parte, y luego vamos a ver la segunda parte la semana que viene, y después vamos a adentrarnos a lo que es digestión, y absorción de nutrientes. ¿Mm? Bien, entonces comenzamos con la primera parte de aparato digestivo. ¿Y qué vamos a decir que es el aparato digestivo? Acuérdense ustedes cuando vimos las primeras clases que definíamos a aparato el conjunto de órganos que tenían una determinada función. En este caso va a ser el conjunto de órganos que tiene como función o como objetivo preparar los alimentos para que sean luego absorbidos y utilizados por todas las células del organismo para continuar con la vida. Nosotros sabemos que los seres humanos, como los animales, somos seres heterótrofos. ¿Qué quiere decir hetero? Quiere decir otros, y trofos quiere decir alimentos. Seres heterótrofos quiere decir que somos seres que necesitan de otros para poder obtener la energía y de esa manera vivir. A diferencia de las plantas superiores, que son seres autótrofos, seres vivos autótrofos, porque ellas pueden, las plantas, a través de la fotosíntesis, generar su propia energía, no necesitan de otros seres. En cambio, nosotros, las personas, los animales, necesitamos de otros seres para obtener la energía. Entonces, el conjunto de órganos que prepara los alimentos para de esos alimentos obtener los nutrientes y absorberlos, todo lo que significa absorber quiere decir el pasaje de una sustancia a la sangre. Eso quiere decir absorber. Entonces nosotros del alimento vamos a obtener el nutriente y ese nutriente va a pasar a la sangre para ser utilizado por todas las células del organismo para continuar con la vida, ya que nosotros somos seres heterótrofos. El proceso que transforma a los alimentos en nutrientes absorbibles se denomina digestión. O sea, cuando ustedes comen una porción de bife, fideos con manteca, un alfajor, una hamburguesa, todo eso son alimentos, pero en el interior de esos alimentos tenemos los nutrientes, que van a ser hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, bueno, el agua. Entonces, todos esos nutrientes después van a pasar a la sangre, ¿sí? Y para que transformemos ese bife en una proteína o ese fideo en el hidrato de carbono, es decir, transformar el alimento en nutriente, necesitamos el proceso denominado digestión. Y luego va a acontecer, después de la digestión, la absorción, es decir, el pasaje del nutriente a la sangre. Entonces, el aparato digestivo lo vamos a clasificar para su estudio morfológico en tubo digestivo y en glándulas anexas y órganos accesorios. Tubo digestivo y glándulas anexas y órganos accesorios. Así se divide el aparato digestivo para su estudio morfológico. Empecemos con el tubo digestivo. Este tubo digestivo va a estar formado primero por la cavidad oral. ¿Por qué se llama tubo? Porque tiene precisamente una forma tubular, como un conducto por donde van a pasar los alimentos. Y la primer porción de ese tubo es la cavidad oral, es la boca por la cual vamos a ingerir los alimentos. Le sigue la faringe, cuando uno deglute o uno traga, ese alimento va a pasar a la faringe, que si ustedes se acuerdan, ya la faringe la vimos cuando estudiamos aparato respiratorio y decíamos que era también un tubo abierto hacia adelante que se comunicaba con la nariz, en ese caso se llamaba rinofaringe,
con la boca, en ese caso se llamaba orofaringe o bucofaringe, y después con la laringe, que en ese caso se llamaba hipofaringe o laringofaringe. Bueno, la porción de la faringe que está relacionada con el tubo digestivo va a ser la orofaringe o bucofaringe. Luego continúa el esófago. El esófago es otro conducto que va a llevar los alimentos desde la faringe hasta el estómago, que es el órgano que sigue. El estómago tiene una forma más como de saco o bolsa, donde el alimento en realidad ahí se va a demorar un tiempo. Vamos a tener el famoso jugo gástrico, ya lo vamos a ver al jugo gástrico para qué lo tenemos, y se va a demorar ahí un tiempo el alimento. Luego va a pasar al intestino delgado, que el intestino delgado está conformado por las siguientes porciones: duodeno, que es la primera porción, yeyuno e íleon. Y después el intestino grueso, que va a estar formado por el ciego, el apéndice vermiforme, que es el famoso apéndice que cuando se inflama da la apendicitis, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoide. No se preocupe porque todas estas vamos a ir estudiándolo, cada una de estas porciones. Finalmente vamos a tener el recto, donde se va acumulando la materia fecal, y cuando ya está lleno el recto, que es como pasa con la vejiga cuando se llena de orina, le avisa al cerebro de que tiene que ir la persona al baño para el acto de defecar y eliminar esa materia fecal que se acumula en el recto a través de la última porción del intestino, que es el ano. ¿Sí? Entonces, estas son todas las porciones del tubo digestivo. Vamos ahora a los órganos accesorios del tubo digestivo, que son también denominados órganos accesorios o glándulas anexas. Estas van a ser los dientes en la boca, ¿sí? Que nos van a ayudar al acto de triturar o masticar. Luego vamos a tener la lengua, que la lengua también va a ayudar en lo que es la deglución. Las glándulas salivales, que tenemos la sublingual, la submaxilar y las parótidas. El hígado, un órgano importantísimo, tenemos una clase exclusiva para hígado, que tiene a su vez la vesícula biliar y los conductos biliares, y finalmente el páncreas, otro órgano muy importante que lo vamos a ver cuando veamos la clase de hígado. Y este es el único órgano del cuerpo que tiene función exócrina, es decir, función mixta, es decir, es una glándula mixta porque tiene una parte exócrina y una parte endócrina, ¿sí? Es la única, pero ya la vamos a estudiar cuando lleguemos a esta instancia. Entonces, aquí tenemos un esquema donde se ve el tubo digestivo. Comienza con la boca, luego sigue la faringe, después de la faringe, que sería la orofaringe. Aquí en las fauces, en la orofaringe tenemos la famosa garganta. Luego viene el esófago, que es largo el esófago incluye la región anatómica del cuello, luego la del tórax, después pasa el diafragma por el orificio exofágico, entonces también va a tener una porción abdominal, o sea que el esófago tiene una porción en el cuello o cervical, torácica y abdominal, y va a terminar con el estómago, ¿sí? Luego le sigue el intestino delgado, que es todo esto que está en el medio del abdomen. Después ese intestino delgado se va a continuar con el intestino grueso, que hace una suerte de marco, fíjense cómo es como un marco alrededor del intestino delgado. ¿Y cómo sé yo dónde termina el intestino delgado y comienza el grueso? Precisamente porque ahí tengo el apéndice, que yo les decía que es el que se inflama y da la apendicitis, que no es otra cosa que tejido linfoide secundario, así como teníamos las amígdalas en la garganta. A esta altura tenemos tejido linfoide secundario. Chicos, apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos. Aquí tenemos tejido linfoide secundario, que es el apéndice, que cuando se inflama da la apendicitis. Y ahí comienza el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, luego el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, que hace esta suerte de marco colónico,
Luego viene el recto. Chicos, por favor apaguen los micrófonos. Viene el recto, donde se acumula la materia fecal, y finalmente el ano, ¿sí? Bien. ¿Cómo se organiza el tubo digestivo? A ver, espérenme, voy a poner pausa, play. Bien. ¿Cómo se organiza el tubo digestivo? Los primeros órganos del aparato digestivo van a formar un tubo a lo largo de las cavidades del cuerpo, como lo habíamos mencionado. E histológicamente, el tubo digestivo en general va a tener las 4 capas histológicas, eso es en general para todo el tubo digestivo, pero después vamos a ver las particularidades, cómo cada capa va difiriendo. Entonces, histológicamente, todo el tubo digestivo va a tener en su interior la mucosa. Esa es la capa más interna, histológica del tubo digestivo. Le siguen la submucosa, que va a tener un plexo nervioso que se llama el plexo de Meissner, ya lo vamos a mencionar. Luego viene la capa muscular, que va a variar esa capa muscular. En algunos casos el músculo va a ser esquelético, como pasa en la boca, la orofaringe y el esfínter externo del ano, y en otros casos la musculatura va a ser lisa, como es en todo el resto del tubo digestivo. Y finalmente la última capa, la más externa de todos, es la serosa. Entonces, entendiendo que estas son las 4 capas histológicas del tubo digestivo, la mucosa, la más interna, le sigue la submucosa, luego la muscular y la serosa, ahora vamos a ir viendo las particularidades de cada región de ese tubo digestivo. Por ejemplo, vamos a empezar con la mucosa de la boca. ¿Qué tipo de epitelio va a tener la mucosa de la boca? Si ustedes recuerdan a principio de año cuando vimos epitelio, dijimos que todos los epitelios que están expuestos a roce, a cambios de temperatura, es decir, a agresiones, son epitelios que tienen varias capas, es decir, son estratificados para poder ir renovándose y que las células no muten su ADN por esa agresión. La piel era un ejemplo y las mucosas de la boca es otro ejemplo, porque nosotros cuando ingerimos alimentos, tenemos alimentos de distintas texturas, distintas temperaturas, y eso irrita la mucosa de la boca. Entonces el epitelio de la mucosa oral o de la boca va a ser un epitelio plano, estratificado, pero no queratinizado, a diferencia de la piel que sí es queratinizado y por eso la piel es impermeable. En cambio, la mucosa es húmeda. Es húmeda porque es un epitelio no queratinizado, ¿sí? Entonces, epitelio plano, que también lo pueden encontrar como pavimentoso, como escamoso, es lo mismo decir plano, pavimentoso, escamoso, estratificado en varias capas, no queratinizado. Así es la mucosa de la boca. La submucosa, por suerte, es prácticamente igual en todo el tubo digestivo y vamos a tener el plexo nervioso de Meissner, que es parte del sistema nervioso que se encarga de regular los órganos. Eso se llama sistema nervioso autónomo o visceral. Es la parte del sistema nervioso que regula los órganos y que para nosotros es totalmente inconsciente. Nosotros no sabemos cómo se está secretando el jugo gástrico, no tenemos control sobre eso, ¿sí? En el caso de la mucosa oral, porque estamos hablando de la boca, la saliva, o nosotros sentimos que se nos empieza a humedecer la boca, por ejemplo, cuando vemos un alimento rico, pero no tenemos control sobre esa secreción, o sobre los movimientos que comienzan a hacernos sonar la pancita, los movimientos peristálticos, bueno, eso nosotros no tenemos control porque lo maneja el plexo nervioso del sistema nervioso autónomo o visceral. Entonces, en la submucosa tenemos el plexo de Meissner. Luego viene la capa muscular, que va a variar en algunas estructuras u órganos va a ser músculo esquelético y en otro va a ser músculo liso. Precisamente la boca tiene musculatura esquelética,
¿Por qué? Porque yo puedo masticar voluntariamente, puedo sacar la lengua, entonces todos los músculos de la boca, como son esqueléticos, es decir, se insertan en los huesos y yo lo puedo controlar con la voluntad, son músculos esqueléticos, ¿sí? O músculos estriados esqueléticos. Entonces, en la boca, ¿qué tipo de músculo voy a tener? Esquelético. Lo mismo va a pasar en la orofaringe, ¿m? Y después va a pasar lo mismo al final del tubo digestivo, en el esfínter externo del ano, que yo lo relajo en el acto de defecar. Si yo no tendría control con la voluntad, no podríamos defecar. Entonces, el músculo que está en el esfínter externo del ano, como el que también estaba en el esfínter externo del meato urinario, son músculos esqueléticos porque yo puedo controlar, hasta que llego al baño, me puedo ir controlando y cuando llego al baño relajar esos esfínteres. Eso es porque es músculo esquelético. Por supuesto, con el paso de los años, este control se va perdiendo porque se va deteriorando el sistema nervioso y por eso las personas mayores pueden tener incontinencias, ¿sí? Pero en condiciones normales, uno puede controlar el esfínter externo, tanto del ano como el meato urinario externo en el aparato urinario. Entonces, estos son los músculos esqueléticos. Después, la serosa también va a ser la misma para todos, ¿sí? Vamos ahora a lo siguiente, que sería la faringe. La faringe u orofaringe es igual que la boca. La mucosa, epitelio plano estratificado no queratinizado. Luego sigue la submucosa, luego la capa muscular que va a tener este músculo esquelético, y después va a venir la serosa. Vamos con el esófago. ¿Cómo va a ser la mucosa del esófago? Sigue siendo epitelio plano queratinizado, epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? Sigue siendo el mismo epitelio, la submucosa con el plexo de Meissner. La muscular acá ya cambia en el esófago. La muscular ahora ya pasa a ser de músculo liso en el esófago. En la boca y orofaringe sí teníamos esquelético, pero ya en el esófago la musculatura es lisa. Y la musculatura se dispone en el tubo digestivo en dos capas, una capa muscular longitudinal externa y una circular interna, en cuyo medio, entre las dos, se encuentra otro plexo nervioso, que es el plexo de Auerbach, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a tener yo la mucosa la muscular en el esófago? Músculo liso, con dos capas musculares de músculo liso, involuntarias. Una es la capa longitudinal externa y otra la circular interna. Y en el medio de las dos voy a tener otro plexo del sistema nervioso autónomo o visceral, que es el plexo de Auerbach, ¿sí? Acá fíjense que les dice entre paréntesis, salvo el estómago. Y ahora el estómago es el órgano que va a seguir a continuación. Pero terminemos con el esófago. Entonces, ¿qué mucosa va a tener el esófago? La misma que tenía la boca y la faringe. Epitelio plano estratificado no queratinizado. La submucosa sigue siendo la misma para todos, con el plexo de Meissner y los vasos sanguíneos que nutren la mucosa. La capa muscular, bueno, la boca y orofaringe va a tener músculo esquelético. El esófago va a tener músculo liso con las dos capas musculares, la externa longitudinal y la circular interna, y en el medio de los dos el plexo de Auerbach, y finalmente la cuarta capa histológica, que es la misma para todo el tubo digestivo, va a ser la serosa, ¿sí? De tejido conectivo. Perfecto. Ahora vamos al estómago. El estómago cambia, a partir de ahora cambia. Todo cambia, estómago, después intestino. Vamos a ver. La mucosa del estómago es totalmente diferente, chicos. La mucosa del estómago ya no es más plano, estratificado, no queratinizado. Eso era en la boca, la faringe, la orofaringe y el esófago. La mucosa del estómago cambia porque cambia la función. El estómago es un reservorio de los alimentos y los alimentos ahí se van a demorar. ¿Por qué? Porque ahí tengo los jugos gástricos que comienzan con la digestión química. Porque yo en la boca, con la saliva y la masticación, tengo una parte de digestión mecánica y otra química, pero ya en el estómago tengo mucha digestión química gracias a los jugos gástricos, que precisamente tienen mucho pH ácido, para evitar la putrefacción de los alimentos y ayudar a la desnaturalización de las proteínas.
Entonces, para eso yo necesito que el alimento se demore un poquito en el estómago. Y el estómago hace como un movimiento como si fuese un lavarropa. No sé si vieron alguna vez andar un lavarropa que se mueve hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Y eso hace el estómago, ¿sí? Entonces, por eso es que la mucosa del estómago y la muscular del estómago va a cambiar. La mucosa del estómago ya no va a ser más un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Eso se terminó en esófago. La mucosa del estómago ahora va a ser un epitelio cilíndrico simple. Pasamos de plano a cilíndrico. Y ya no estratificado, sino simple. Una sola hilera de células cilíndricas. ¿Y por qué es esto? Por la función. El estómago tiene una alta función de secreción. Y acuérdense usted que todos los epitelios que secretan o absorben son cúbicos o cilíndricos, ¿sí? Entonces, en este caso es cilíndrico simple, porque nos va a formar el jugo gástrico. Y ustedes me dirán, ¿y el estómago absorbe? Sí absorbe. ¿Sabe qué absorbe el estómago? Alcohol. Por eso es que la persona, cuando no come alimentos y toma bebidas alcohólicas, rápidamente se embriaga, porque el alcohol se absorbe ya en el estómago. En cambio, los alimentos lo van a hacer después en el intestino delgado. ¿Mm? Entonces, ¿tiene función de absorción? Sí, pero mayormente tiene función de secreción para la formación del jugo gástrico. Entonces, un epitelio cilíndrico simple, que además va a tener otras celulitas más que ya las vamos a ver enseguidita. ¿Y cómo va a ser la muscular en el estómago? La submucosa es la misma, con el plexo de Meissner, eso es igual en todo. Yo les diría que la submucosa y la serosa se repite a lo largo de todo el tubo digestivo, eso es igual. Lo que va a ir cambiando es la mucosa y la muscular. ¿Cómo va a ser la muscular en el estómago? Va a ser músculo liso, igual que era en el esófago, con la diferencia que el esófago tenía dos capas musculares, la longitudinal externa y la circular interna, y el estómago tiene 3 capas musculares. Tiene la longitudinal externa, la circular interna, pero ahora se le agrega una oblicua. Más interna queda la oblicua. ¿Y por qué tiene 3 capas de músculo el estómago? Es el único de todo el tubo digestivo que va a tener 3 capas de músculo liso. ¿Por qué tiene 3 capas? Precisamente por esa función como lavarropas que les decía yo que tiene el estómago, que no la tiene en el resto del tubo digestivo. El resto del tubo digestivo solo tiene movimientos peristálticos para pasar el alimento. En cambio, acá el estómago, como el alimento se va a demorar, va a hacer este movimiento como lavarropa y para eso necesita más capa muscular. Por eso se le suma la oblicua. Sin embargo, entre la capa longitudinal y la circular va a seguir estando el plexo de Auerbach. Eso no se modifica. Lo único que se modifica es que se agrega una nueva capa más interna. Y la serosa, como les dije, va a ser la misma siempre. Sigamos, ya hemos visto boca, faringe u orofaringe, esófago, estómago. Ahora, ¿qué sigue? Intestino delgado. Bueno, el intestino delgado tiene un epitelio en su mucosa cilíndrico simple, igual que el estómago, pero aquí se le agrega otra cosa. Es un epitelio cilíndrico simple con vellosidades y microvellosidades. ¿Y qué son las vellosidades y las microvellosidades? No se preocupen porque todo esto lo vamos a ir viendo. Las vellosidades y microvellosidades son prolongaciones digitiformes, es decir, prolongaciones en forma de dedos. Eso quiere decir digitiformes, con forma de dedos, en la membrana apical de estas células, es decir, la membrana que da hacia la luz del tubo. Y esas prolongaciones digitiformes, microvellosidades y antesvellosidades, lo que nos van a hacer es aumentar la superficie de absorción, porque el intestino delgado por lejos es el órgano que más absorbe de todo el organismo, ¿sí? El intestino delgado. Y por otro lado, vamos a tener nuevamente 2 capas musculares de músculo liso, ya no 3. La única que tiene 3 es el estómago. Entonces el intestino delgado vuelve como el esófago, con la capa muscular de liso longitudinal externa y la circular interna, y en el medio de las dos el plexo de Auerbach. Eso vuelve a ser como estábamos en el esófago. Y la serosa es la misma. Vamos al intestino grueso.
El intestino grueso también va a tener en su mucosa un epitelio cilíndrico simple, como era en el estómago, pero ya no tiene las vellosidades y las microvellosidades. Esa es pura y exclusivamente del intestino delgado. Entonces, el intestino grueso vuelve a ser como el estómago, epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Y la serosa que se repite igual. Luego va a venir el recto y finalmente el ano. Parte del recto todavía va a tener mucosa, al principio nada más del recto, como lo es la del intestino grueso, pero luego ya comienza a cambiar el epitelio y vuelve a ser como el de la boca. Epitelio plano o escamoso o pavimentoso, estratificado, no queratinizado. Es decir, vuelve a ser como el de la boca. ¿Y por qué? Porque el recto vuelve a recibir irritación con la materia fecal que le llega y que se va acumulando, con las sustancias de desecho, entonces eso vuelve a irritar el epitelio, y todos los epitelios que reciben irritación, ¿cómo tienen que ser? Epitelios estratificados, es decir, que puedan renovar sus capas. Entonces el epitelio del recto va a volver a ser plano o escamoso o pavimentoso, estratificado y no queratinizado, por eso es húmedo y va a permitir el pasaje de la materia fecal, si no, no lo podría permitir, ¿sí? Y después la serosa. Y finalmente el ano, que tiene las mismas características, epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y lo único que sí va a cambiar es el músculo, la muscular, que en el esfínter externo del ano vuelve a ser músculo esquelético, mientras que en el recto y la primera parte del ano es músculo liso, con las dos capas musculares como veníamos viendo hasta ahora. La única que tiene 3 capas es el estómago, ¿sí? Bien. Habiendo visto eso, vamos a observar ahora las 4 capas histológicas, y en este ejemplo que estamos viendo aquí, vamos a tener el ejemplo de lo que pasa con el intestino. Entonces vamos a ver acá. Este es el tubo digestivo, tiene esa forma tubular, ¿sí? La primera capa histológica va a ser la mucosa, que ¿cómo me doy cuenta yo que esto va a ser intestino? Porque acá estoy viendo las vellosidades, que son estas prolongaciones, y las microvellosidades, que son estas que tienen forma como de dedos, como les decía, que son prolongaciones todavía más chiquitas de la membrana apical. ¿Qué quiere decir membrana apical? Que da hacia la luz del tubo, ¿sí? Por debajo de esta mucosa, que en este caso es mucosa del estómago, entonces epitelio cilíndrico simple del intestino, entonces epitelio cilíndrico simple con vellosidades y microvellosidades, pero podría haber sido la mucosa del estómago, que es cilíndrico simple, o podría haber sido la del esófago, ¿sí? Que en ese caso, si hubiese sido esófago, la mucosa iba a ser plano, estratificado, no queratinizado. Pero en este sector tenemos la mucosa. Le sigue la submucosa, que está acá de rosado. Acuérdense ustedes que en la submucosa yo tengo los vasos sanguíneos que me nutren la mucosa, y por otro lado el plexo nervioso de Meissner. Después tengo las capas musculares, como esto es intestino, las capas musculares van a ser 2. Fíjense, la interna circular y la externa longitudinal. Tenemos 2 capas musculares en cuyo medio se va a encontrar el plexo nervioso de Auerbach, ¿sí? Y finalmente la serosa, que es el conectivo que rodea externamente. Entonces ahí están las 4 capas histológicas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa va a ir cambiando y la muscular va a ir cambiando a lo largo del tubo digestivo, mientras que la submucosa y la serosa siempre se van a mantener igual, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ahora por la boca, ¿sí? No se preocupen que esta primera parte del aparato digestivo vemos hasta esófago, ¿sí? Después vamos a continuar en la clase que viene con mayor profundidad con el estómago en adelante. Entonces, vamos con la boca o la cavidad oral. La boca también se la puede llamar cavidad bucal o cavidad oral, como hemos dicho. Va a estar formada por los labios, por los carrillos que están a los costados,
el paladar duro y el paladar blando que está hacia arriba, la lengua que está en el medio y los dientes. Es decir, que esta cavidad oral le podemos dar una forma como de cubo, ¿sí? Donde tengo la parte de arriba conformada por el paladar, la parte de abajo donde está ocupada por la lengua, a los costados voy a tener los carrillos, hacia adelante voy a tener los labios y por detrás de los labios voy a tener los dientes. Y hacia atrás, ¿qué voy a tener? La orofaringe, la garganta. Los labios están cubiertos externamente por piel e internamente por mucosa. ¿Qué tipo de mucosa? La misma de la boca, epitelio plano estratificado no queratinizado, que se continúa con la mucosa de la cavidad oral. Los labios son dos, uno superior y otro inferior, y en el medio de ellos tenemos esta V del labio que le dicen como la V de Cupido o el corazón de Cupido. También conocido anatómicamente como el filtrum de los labios, ¿sí? Esta V o corazón de Cupido. Los carrillos son los límites laterales de la cavidad oral, están formados en gran parte por el músculo bucinador. Hacia arriba, el paladar duro está formado por porciones de 4 huesos, 2 los maxilares superiores y 2 palatinos, y el paladar blando va a formar un tabique entre la boca y la nasofaringe, precisamente para que cuando uno consume alimentos no pase al aparato respiratorio. Hacia atrás tenemos un arco que comunica la boca con la orofaringe, denominado fauces, donde tenemos la garganta. Y suspendida en ese arco o en esas fauces vamos a tener la úvula o campanita. Entonces aquí tenemos, todo esto es la cavidad oral, el techo va a estar formado por el paladar duro, que acuérdense que está constituido por los maxilares superiores y palatinos, y hacia atrás por el paladar blando, que hace un tabique que me separa con el aparato respiratorio. Hacia abajo voy a tener la lengua, hacia adelante voy a tener los dientes y los labios, hacia los costados los carrillos, que está conformado sobre todo por el músculo bucinador, y hacia atrás veo yo la orofaringe, donde voy a tener este arco, que es el istmo de las fauces, con el centro, que es la úvula o campanita, y aquí vemos las amígdalas faringias, que es tejido linfoide secundario, que es como lo que pasa con el apéndice en el ciego del intestino grueso, que lo que nos hace es defendernos, gracias a las células de la inmunidad, de cualquier microorganismo que pudiera ingresar por el aparato digestivo, por la boca específicamente. La lengua comprende un armazón muscular revestido de mucosa, y la lengua es especial, porque si bien tiene el epitelio plano, estratificado, no queratinizado de toda la boca, también tiene células sensoriales, porque aquí tenemos el sentido del gusto. Entonces la lengua tiene un epitelio especial. Eso también puede ser pregunta. Si bien toda la boca es de epitelio plano, estratificado, no queratinizado, la lengua además tiene las células sensoriales del sentido del gusto. Y además ese armazón muscular que tiene la lengua es de músculo esquelético. Yo tengo control sobre la lengua. Por eso puedo deglutir, puedo hablar, puedo sacar la lengua, etc. Funcionalmente, la lengua sirve tanto para la masticación, posicionando la comida en los dientes, como para la deglución, que es el acto de tragar, para la fonación, que es el acto de hablar, y también para aportarnos el sentido del gusto. Para todo eso sirve la lengua. Para tragar, para hablar, para masticar y para tener el sentido del gusto. La lengua tiene una base gruesa y una punta más finita, como vértice, un cuerpo central, y la mucosa está cubierta por elevaciones llamadas papilas gustativas, que son de 3 tipos las papilas gustativas. Las que tienen forma de cáliz se llaman caliciformes, las que tienen forma de honguito son las fungiformes, y las que tienen forma como de pasto son las filiformes. Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestra lengua con la base, que es más gruesa, el vértice, que es más finito. Aquí tenemos la famosa epiglotis, que es el cartílago de la laringe,
que vimos que se abría y cerraba cada vez que uno deglute, para que cuando uno degluta no pase el alimento o el agua a las vías aéreas, y cuando uno termina de tragar se vuelve a abrir para que pase el aire a las vías aéreas, ¿sí? Y fíjense cómo acá tenemos las papilas gustativas. Aquí tenemos las fungiformes que tienen forma de hongos, aquí tenemos las caliciformes que tienen forma de copa, y aquí en los bordecitos vamos a tener las filiformes, ¿sí? Ahí las tenemos mejor. Fíjense, las que tienen forma de hongo, las que tienen forma de cráter o de cáliz, y las que tienen forma, como yo les decía, como de pasto, que son las filiformes. Y cada una va a captar gustos diferentes, unas más ácidos, otro más salado, otro más dulce. Y los músculos de la boca están conformados por 17 músculos esqueléticos, 17, de los cuales los más importantes, o los que queremos que ustedes se acuerdan, son el genio-gloso. Todo lo que termina en gloso quiere decir lengua. Genio-gloso, estilo-gloso, hipogloso, pero son 17 estos músculos, que son los músculos esqueléticos. Los músculos de la masticación, por otro lado, también son músculos esqueléticos, y lo vimos cuando vimos músculos, pero ahora los volvemos a reiterar. Vamos a tener el músculo macetero, que es elevador y propulsor de la mandíbula, el pterigoideo interno, que es también elevador y propulsor de la mandíbula, el temporal, que es elevador pero retractor, es decir, lleva la mandíbula hacia atrás, el propulsor lleva la mandíbula hacia adelante. El pterigoideo externo, que va a ser depresor y propulsor, es decir, lleva la mandíbula hacia abajo y hacia adelante. El digástrico, que es depresor y retractor, es decir, lleva la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. El miloioideo, que lleva también la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, y el genioideo, que hace lo mismo, es depresor y retractor. Ioideo viene de que se inserta en el músculo ioides, que es el único músculo que tenemos en el cuello, ¿sí? Y las glándulas salivales son 3 pares de glándulas, donde vamos a tener las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Las parótidas son las más grandes de las 3, y son las que se encuentran adelante del lóbulo de la oreja, que cuando se infecta con el virus de la parotiditis, nos aparece esa famosa enfermedad, la parotiditis, que hace que los lóbulos de las orejas se vayan hacia adelante por la inflamación de esta glándula. Las submaxilares se encuentran debajo del maxilar inferior y las sublinguales debajo de la lengua. Secretan estas 3 glándulas hasta 1 litro de saliva por día. Por supuesto que esa saliva uno después la va deglutiendo, y en el intestino grueso, donde se absorbe mayoritariamente el agua, se recupera el agua, ¿sí? Pero se secreta más o menos 1 litro de saliva por día. Su secreción sirve para preparar el alimento que se ha ingerido, y además porque contiene enzimas. Entonces, por un lado lo humidifica para el acto de masticar, y por otro lado, con las enzimas que tiene, comienza la digestión química. Entonces, fíjense acá este esquema, donde estamos viendo la boca, aquí vemos los labios, los dientes, la lengua, acá el hueso maxilar inferior o mandíbula, que es el único hueso móvil, y ¿qué es lo que estamos viendo? Las 3 glándulas salivales. Son 6, chicos, ¿no? Porque son pares. Pasa que aquí digo 3 porque la estamos viendo de un lado. Si nos posicionamos del otro lado, vamos a ver las otras 3. Las más grandes, como les decía, son las glándulas parótidas, que se ubican delante de la oreja, y por eso cuando se infecta con el virus de la parotiditis, se inflama, y este lóbulo de la oreja se va hacia adelante. Abajo de la mandíbula vamos a tener las glándulas submaxilares, y debajo de la lengua las glándulas sublinguales. Entre las 3 entonces liberan 1 litro de saliva por día. Las parótidas son las más grandes, están situadas entre la piel y el músculo macetero, por debajo y delante del conducto auditivo externo, como les dije, delante de la oreja. Producen saliva de tipo acuoso o seroso y no de tipo mucoso. Y drenan en la boca, o sea, su producción llega a llevar la saliva a la boca en el segundo molar superior por los conductos llamados parotidios o de Stenón.
segundo molar superior, chicos, a ver, espérenme que vuelvo un poco para atrás. El segundo molar superior está más o menos a esta altura, ¿sí? A esta altura tenemos el segundo molar superior, donde se va a liberar la glándula parótida. Es donde comienzan las, esperen que el cursor se me mueve, donde comienzan las muelitas, ¿sí? Segundo molar superior, ahí va a drenar el contenido de saliva acuoso o seroso, nunca mucoso, gracias a los conductos parotidios o de Stenone. Las glándulas submandibulares producen saliva mucosa y serosa llena de enzimas, se ubican por debajo del maxilar inferior en el ángulo del maxilar, y los conductos de las glándulas submaxilares son los conductos de Wharton. Estas son las personas que los han descrito. Por eso el de la parótida lleva el nombre de Stenone, que es el anatomista que lo describe, y las de las submandibulares o submaxilares de Wharton, que es la persona que los describe. Y van a desembocar al lado del frenillo de la lengua, ¿sí? Nosotros tenemos un frenillo en la lengua, no se lo ve acá, pero creo que sí se lo ve acá. Espérenme. Acá. Este es el frenillo de la lengua, ¿sí? El frenillo de la lengua, por debajo, a los costados de este frenillo de la lengua, vamos a tener la desembocadura de las glándulas submaxilares por el conducto, o los conductos de Wharton, porque tengo uno de cada lado, ¿sí? Y estas glándulas se van a ubicar aquí, en el ángulo submaxilar o submandibular, una de cada lado, ¿sí? Bien. Y las glándulas sublinguales van a ser las más pequeñas de todas, se encuentran por delante de las glándulas submaxilares y por debajo de la lengua. Producen saliva de tipo mucoso únicamente, y los conductos que van a drenar ese contenido de saliva hacia la cavidad oral se llaman conducto de Rivinus, y estos se ubican debajo de la lengua. Fíjense cómo debajo de la lengua tenemos estos conductos de Rivinus y los conductos de Wharton. Por eso es que cuando ustedes van al dentista, van a ver que el dentista les pone una canulita en la boca con un extractor de saliva, porque cuando él está trabajando, uno comienza, al tener la boca abierta, la tendencia de secretar saliva, y precisamente la mayor cantidad de saliva va a ir hacia la lengua. Entonces, por eso, y además la que va por las parótidas a la altura de los segundos molares de arriba, también por gravedad va a caer hacia abajo de la lengua. Entonces, por eso es que se pone ahí el drenaje, el aspirador de saliva, digamos. Los dientes, porque seguimos en la boca todavía, chicos. Los dientes son órganos de la masticación, están diseñados para cortar, para rasgar y para triturar la comida. Son 20 los dientes llamados de leche o caducos. ¿Por qué se llaman así? O deciduas también, porque se cambian. Y 32 los que van a ser permanentes. Entonces, fíjense, esta es una estructura de un diente tipo. El diente va a tener lo que se llama la corona, que es la parte visible del diente. Esa corona va a estar revestida por el esmalte, que va a cubrir la porción de abajo, que es la dentina, ¿sí? Entonces, corona, la parte visible del diente, con esmalte, que tiene mucho calcio, y por debajo la dentina. Calcio y fósforo tiene el esmalte. Luego viene el cuello, que es justamente la porción donde se inserta el diente en la mucosa. Por debajo del cuello viene lo que es la raíz del diente, que esa sí está inserta después en el hueso bien profundo, y fíjense ustedes que en el medio de esta estructura voy a tener toda la pulpa del diente, donde están los vasos sanguíneos y los nervios. Cuando los dentistas nos hacen tratamientos, si las caries son superficiales, generalmente no utilizan anestesia porque las caries superficiales no me van a tocar los filetes nerviosos, pero si ya la caries es profunda, el dentista tiene que poner anestesia locorregional, porque si nos tocan los nervios que tenemos aquí en la pulpa, nos van a hacer ver las estrellas, ¿sí? Porque acá tengo los vasos sanguíneos y la pulpa. Hay una porción que se corresponde con el esmalte en la parte visible, y la continuación de ese esmalte en la zona donde está inserto
el diente en el hueso, donde estaría la porción de la raíz, vamos a tener que ese esmalte se llama cementante, ya no se llama esmalte, sino cementante, ¿sí? Y después tendremos, bueno, cómo entran los vasos sanguíneos, los nervios y el ligamento que me sostiene esta estructura dentro del hueso. Y esto que está acá como gris es el hueso, porque este diente está inserto en el hueso. Entonces, ahí tenemos la corona, el cuello y la raíz, como acabamos de decir. El esmalte dental es un tejido mineralizado, formado sobre todo por hidroxiapatita de calcio, por eso les dije tiene mucho calcio y proteínas. Es el más duro del cuerpo humano, inclusive es más duro que los huesos, chicos. El esmalte dental es lo más duro que tiene el cuerpo humano, por eso el dentista tiene el torno con esa estructura de metal que con la fuerza que hace el movimiento del torno puede penetrarlo. ¿Sirve para qué el esmalte? Para proteger a la dentina que está por abajo. No puede regenerarse, por eso la carie es una enfermedad crónica. En cambio, sí puede remineralizarse con flúor, y por eso es que se hacen los tratamientos con flúor. La dentina, que está por debajo del esmalte, también es un tejido mineralizado, pero tiene menos cantidad de hidroxiapatita de calcio que el esmalte. Es el responsable del color de los dientes, es cuando uno consume mucho mate o té, se va tiñendo y por eso hay que hacer el blanqueamiento dental. Proporciona elasticidad al esmalte. Después viene el cemento dental, que yo les decía que es lo que se continúa con el esmalte por abajo, es una capa dura que cubre la dentina a nivel de la raíz del diente y se encarga de unir la pieza dental con la del hueso del maxilar. La pulpa, que es lo que está en el medio, la pulpa dentaria contiene los vasos sanguíneos que van a nutrir los dientes y las fibras nerviosas que nos dan la sensibilidad. Por eso, cuando la carie es grande, el odontólogo debe poner anestesia loco-regional para no comprometer la sensibilidad del paciente. Y los odontoblastos son las células tanto de la pulpa como de la dentina que fabrican dentina y los que mantienen la vitalidad del diente. Habíamos dicho que los dientes podían ser de leche, caducos o decidual, y después también permanentes. ¿Por qué tendremos dos tipos de dentición? Una dentición de leche y una dentición permanente. Eso tiene dos motivos, chicos. El primer motivo es que el niño tiene una cabeza mucho más pequeña cuando nace y es niño chiquito que cuando se va haciendo grande. Entonces yo no podría tener toda la dentadura de un adulto en un niñito de 1 año, por ejemplo. Entonces, como la naturaleza es sabia y sabe que todo el tejido nervioso y la cabeza va a crecer mucho en los primeros años de vida, necesita tener una dentición más pequeña para el principio y luego una más grande para cuando la persona llega a la edad adulta. Eso es por un lado. Y por otro lado, porque cuando el bebé es muy pequeño, tampoco puede higienizarse los dientes de manera correcta. Y esos dientes pueden ir cariándose a lo largo de los años, sobre todo si a los niños los malacostumbran con golosinas desde chiquitos y gaseosas, más rápidamente se van a cariar. Entonces después, cuando ya llega la etapa escolar, el niño comienza con el cambio dental y es la etapa en la que ya se puede higienizar mejor. Entonces, vamos a tener, ¿cuáles son los nombres de estos dientes? Los llamados incisivos centrales, los incisivos laterales, los caninos. Estos van a ser iguales tanto en la dentición decidua o de leche como en la permanente. Vamos a tener dos incisivos centrales, que son los dos que tenemos adelante, ¿sí? Dos incisivos centrales, dos incisivos laterales, y los dos caninos. Por supuesto que esto es tanto para maxilar superior como para maxilar inferior, chicos. Luego van a venir los premolares, que no tengo premolares en la etapa decidual o de leche, y sí en la permanente. Voy a tener 4 premolares, que son las muelas, ¿sí? Después voy a tener los primeros molares, que sí son 2, tanto en la decidual como en la permanente, los segundos molares, que también son 2, los terceros molares, que solamente van a ser 2 en la forma permanente, y el total por maxilar va a ser de 10 piezas,
por maxilar, ¿no? 10 arriba y 10 abajo, son 20 en total, en el caso de la dentición de leche, y 16 piezas por maxilar en la permanente. 16 en el maxilar superior, 16 en el maxilar inferior, estamos hablando de 32 piezas dentales en total en la dentición permanente y 20 en total en la dentición de leche. Pasamos ahora a la faringe. La faringe va a ser la porción situada detrás de la cavidad nasal y bucal y que se extiende por abajo, más allá de la laringe. Acuérdense ustedes que es un conducto que se extiende desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides, por delante y hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical por detrás. Era un conducto, acuérdense ustedes, músculo membranoso abierto hacia adelante, que mide más o menos entre 8 a 10 centímetros, y que se compone de 3 segmentos: la rinofaringe o nasofaringe, que nos va a comunicar con las coanas en la nariz, la orofaringe o bucofaringe, que comunica con la boca, y la laringofaringe o hipofaringe, que va a comunicar con la laringe. En el tubo digestivo, la orofaringe transporta el bolo alimenticio hacia el siguiente tramo, que es el esófago. Cuando uno ya deglute, ya no habla más de alimento, porque eso ya está todo triturado por los dientes y lleno de saliva, entonces ahora ya pasa a llamarse bolo alimentario o alimenticio. Entonces aquí tengo este esquema donde me muestra la faringe, fíjense, esta es la faringe. Hacia atrás va desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical, más o menos, esa es la parte posterior, y hacia adelante es un conducto abierto hacia adelante, músculo membranoso abierto, que se relaciona a la rinofaringe con la nariz a través de las coanas, la orofaringe con la garganta, acá están las fauces, y la laringofaringe o hipofaringe con la laringe. Acá tenemos la laringe y esa es la epiglotis, ¿sí? Esto mide más o menos entre 8 y 10 centímetros de longitud, y está conformado por músculos, acuérdense ustedes, esqueléticos, sobre todo la orofaringe, ¿no? El resto ya pasa a ser musculatura lisa porque ya no la podemos controlar. Y el epitelio de la orofaringe va a ser como el de la boca, plano, estratificado, no queratinizado. Ahí tengo bien clarito cómo se ve la nasofaringe en relación a las coanas. Acá están los meatos, ¿se acuerdan los meatos que vimos de la mucosa nasal cuando vimos respiratorio? La orofaringe, que es la que se comunica con la boca, y la laringofaringe, que se comunica con la laringe. El acto de la deglución, esta animación también la vimos en respiratorio, nos muestra cómo la epiglotis debe cerrarse para que el alimento pase de la boca orofaringe al esófago que está por detrás y no se venga hacia la laringe y la tráquea que queda adelante, que pertenece al aparato respiratorio, porque si no tendríamos un atragantamiento o atoramiento. Entonces esa epiglotis que es de la laringe se cierra como un tobogán, fíjense, se cierra para que el alimento pase hacia el esófago, hacia atrás, y se vuelve a abrir una vez que uno deglute para que pueda pasar el aire, porque si no, no podría pasar el aire por la laringe y la tráquea. Recordar en la faringe que vamos a encontrar las adenoides a nivel de la nasofaringe, el orificio de las trompas de Eustaquio. Ustedes vieron que muchas veces cuando bostezan se abren los oídos, y eso es porque tenemos las famosas trompas de Eustaquio, que lo que nos hacen, ya lo vamos a ver cuando veamos oído, es precisamente un juego de presión entre la boca y el oído, que cuando hay estamos en altura, por ejemplo, eso se tapa, y cuando logramos hacer con el bostezo una variación en la presión, eso se destapa. Y después en la orofaringe tenemos las amígdalas, tanto amígdalas de la orofaringe como adenoides de la nasofaringe, pertenecen al sistema linfático secundario, ¿sí? Órganos de la inmunidad secundaria. Los músculos que forman la faringe van a ser los constrictores superior, medio e inferior. Su acción es constreñir o cerrar la pared de la faringe durante el acto de la deglución o de tragar. Y después también tenemos el palatofaringio y el estilofaringio, que son músculos que acortan y ensanchan la faringe y la laringe durante la deglución y la fonación.
El esófago es un tubo muscular de unos 30 centímetros. Fíjense qué largo que es. Como yo les dije, tiene una porción cervical, tiene una porción torácica y tiene una porción abdominal, después que atraviesa el diafragma por el orificio esofágico. Y va a comunicar la faringe con el estómago, que ya está en la faringe, es del territorio cervical, y el estómago ya está en la cavidad abdominal. Se extiende desde la sexta o séptima vértebra cervical, que es donde terminaba la faringe, hasta la 11ª vértebra torácica, que ahí ya va a comenzar el estómago. Posee 3 porciones, como les dije, el esófago, la cervical, la torácica y la abdominal, y atraviesa el diafragma. La función del esófago va a ser simplemente la de conducir agua, bolo alimentario, fármacos que ustedes ingieran, todo lo que se introduzca por la boca se va a conducir a través del esófago hacia el estómago. Posee 2 esfínteres, el esófago, un esfínter superior que está formado por el músculo cricofaringio y un esfínter esofágico inferior conformado por el cardias, que es el esfínter que me separa el esófago del estómago. Entonces aquí lo tenemos teñido de rosa, a el esófago, es un conducto largo, casi 30 centímetros, que tiene una porción cervical, torácica y otra abdominal, atraviesa el diafragma por el orificio diafragmático, tiene 2 esfínteres, uno superior, relacionado con el músculo cricofaringio, y otro inferior con el cardias, comunica la faringe con el esófago, con el estómago, perdón, va desde la 6ª vértebra cervical a la 11ª torácica o dorsal. ¿Qué mucosa va a tener? Vamos a la histología del esófago. Acuérdense ustedes siempre, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Son las 4 capas histológicas desde el interior hacia el exterior. La mucosa es como la boca y la orofaringe. Epitelio plano o escamoso o pavimentoso, estratificado, no queratinizado. Ese es el epitelio. La submucosa es la misma de todas, con vasos sanguíneos y el plexo de Meissner. Luego viene la muscular, que en este caso va a ser músculo liso, con 2 capas, una interna y otra externa, y en el medio de las 2 capas vamos a tener el plexo de Auerbach, ¿sí? Y externamente vamos a tener la serosa. En cambio, la faringe, lo único que va a cambiar del esófago es que los músculos de la orofaringe van a ser músculos esqueléticos, por eso nos permite el acto de la deglución. Estamos hablando de la orofaringe, ¿no? Vamos a tener músculos esqueléticos. Proyección médica de esófago. Ahí tenemos que hablar de lo que se llama esofagitis por reflujo o pirosis. En realidad, esta patología tiene que ver cuando el cardias, que es el esfínter que nos separa el esófago del estómago, cuando ese esfínter esofágico inferior no funciona bien, el contenido del estómago, que es muy ácido, porque el jugo gástrico está formado por ácido clorhídrico, el contenido de ese jugo pasa por reflujo, como que asciende hacia el esófago. Y el esófago tiene un epitelio totalmente diferente del de estómago. Habíamos dicho que este epitelio es plano, estratificado, no queratinizado, y este es cilíndrico simple. Entonces, este se banca el ácido clorhídrico, este epitelio, pero este otro epitelio no se lo banca. Entonces, si hay alguna alteración donde yo tengo este esfínter que funciona mal y el contenido del estómago se va hacia el esófago, vamos a tener la pirosis o esofagitis por reflujo gástrico, donde el paciente va a referir como una suerte de vinagrera, como un gusto amargo que le sube hacia la boca, como un ardor, como un fuego, y eso, si no es tratado con el tiempo, puede hacer modificar las células de la mucosa esofágica y que aparezca un cáncer. Esa es una de las proyecciones médicas. La otra de las proyecciones médicas es la disfagia. La disfagia es la dificultad para deglutir o tragar. La disfagia puede ser de tipo nerviosa, donde tienen que ver más que nada componentes mentales, por ejemplo, en fobias, angustias, depresión, pero también puede ser de tipo orgánica.
Y la primer disfagia que tenemos que descartar es la disfagia por un cáncer también, ¿sí? Eso es muy importante a tener en cuenta. La bibliografía que usamos para esta primera parte, bueno, va a ser el Tórtora, el Géneser para que vean la parte histológica y el Guyton para que vean la parte fisiológica. Y con esto, chicos, terminamos la primera parte de aparato digestivo. Déjenme que vuelva a la presentación. Dejo